Bien, ahora nos vamos en vivo, ¿sí? Nos vamos en vivo a Bélgica, a Bruselas, precisamente. Allí, desde la sede de la Unión Europea, está nuestro compañero, nuestro corresponsal, Brian Mayer. Primero, para ver cómo Sí. fue que se recibió la noticia ya sobre el presidente electo y, por otro lado, lo que tiene que ver con Ucrania. Son dos puntos muy importantes y desde ya establecemos contacto con Brian Mayer, enviado especial de Canal 26. Muy buenas tardes, compañero, desde el estudio. Por supuesto, nos comunicamos contigo, Majo Sarasola, Andy Chirino. Son dos temas que en esta tarde son de importante escucha, así que te prestamos suma atención. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Andy, Majo? Buenas tardes para ustedes aquí desde Bruselas, en Bélgica, donde estamos visitando, como bien remarcaban, lo que tiene que ver con los distintos organismos de la Unión Europea, donde justamente también encontramos la oportunidad de recibir el eco de las elecciones presidenciales en Argentina, porque en las últimas horas nada más hubo un comunicado por parte del Alto Comisionado para las Relaciones Exteriores, hablamos de Josep Borrell, y también del propio presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, quien se refirió justamente no solamente a la elección de Javier Milei como presidente, a quien le auguraron el mejor de los éxitos, para también incrementar lo que tiene que ver con el trabajo entre este organismo multilateral europeo y nuestro país, principalmente de cara a lo que tiene que ver con el desafío de lograr un acuerdo entre el Mercosur, donde la Argentina tiene un rol importante. De hecho, Josep Borrell dijo que la Argentina es un actor global importantísimo en la actual geopolítica, sino también en lo que tiene que ver con el rol que Argentina tiene dentro del Mercosur y la posibilidad de que justamente esa alianza regional avance en un acuerdo con esta. También miraron hacia el pasado, porque Charles Michel aprovechó también a agradecer al gobierno de Alberto Fernández por el trabajo mancomunado que se hizo hasta el momento, donde también se han logrado algunos avances y justamente también depositaron entonces las expectativas. Recordemos que Ursula von der Leyen estuvo, la titular de la Comisión Europea, tiempo atrás en nuestro país. Cuando le hacíamos una de las preguntas que tuvimos la oportunidad en su conferencia de prensa, ella decía a que apostaba que antes de fin de año incluso pueda darse este acuerdo que lleva ya varios años trabajando. El otro tema, que si a ustedes les parece bien, aprovechamos también a dialogarlo ahora, tiene que ver con la postura que tiene la Unión Europea en general sobre la posibilidad de que Ucrania forme parte, de hecho, en el corto plazo sobre lo que está ocurriendo, porque está con nosotros, lo invitamos a sumarse a Oleksandr Slypchuk, que es un viejo conocido también de nuestras recorridas por Ucrania, que queremos aprovechar a preguntarle en qué situación está ahora esta posibilidad concreta. Hubo novedades, habló también Ursula von der Leyen en las últimas semanas sobre la posibilidad concreta de que Ucrania forme parte, de hecho, de este país, de esta organización multilateral, perdón. Gracias, es una pregunta muy importante porque por ahora Ucrania tiene el estatus del país candidato a la adhesión a la Unión Europea. Pero hace varias semanas aparecieron las noticias que la Unión Europea va a empezar las negociaciones con cada país miembro sobre la posibilidad de la entrada de Ucrania a la Unión Europea. Claro que se trata sobre un proceso muy largo por la burocracia y por la postura política de cada país miembro, pero ahora mismo Ucrania intenta comunicar y negociar con cada miembro para la posibilidad para que voten a favor de la nuestra adhesión a la UE. Si ustedes, Majo o Andy, quieren hacer alguna pregunta del estudio sobre lo que estamos conversando, desde acá los estamos escuchando. Sí, Brian, justamente quería enfocarme allí. Sé que la situación es complicada si me pido en este momento conocer cuáles son punto a punto todos esos requisitos que un país debe contar para poder ser parte de la Unión Europea. Podemos hacer en una especie muy breve, muy por encima, cuáles son esos puntos que se están discutiendo para que la gente, el ciudadano común que en este momento nos está viendo, entienda el por qué ha sido tan difícil o por qué es tan complicado sumar a un país a la Unión Europea. Una especie de ballot, ¿sí? ¿Cuáles son esos puntos que en este momento creen ustedes que son vitales para pensar en la posibilidad? Porque hay quienes dicen que no lo ven posible directamente que Ucrania forme parte de la Unión Europea. Sí, los requisitos fundamentales que tiene que cumplir Ucrania para poder formar parte. Antes de todo es la cuestión de la seguridad. Ucrania está en un conflicto armado, en una guerra con Rusia, con parte del territorio ocupado, así que claro que el tema central es seguridad de la frontera, seguridad interna, que todos se preocupen en la Unión Europea. Otra cosa es economía, porque existe el nivel económico muy alto en la Unión Europea, que Ucrania tiene que formar parte de los estándares y llegar hasta los estándares, y el mercado común
Es un tema de principal preocupación de los países vecinos de Ucrania porque se abre la frontera y el mercado común y los precios. Ucrania es una potencia agropecuaria en la Unión Europea, así que los vecinos como Polonia, Eslovaquia, Hungría se preocupan por los precios del trigo y otros productos agropecuarios. Y otra cuestión es la cuestión de la corrupción. Ucrania ahora está luchando contra la corrupción y muchos en la Unión Europea se preocupan por la lucha contra la corrupción que Ucrania debe cumplir. Alexander, otra consulta también con respecto a este tema, por supuesto. En su momento se hablaba de que Ucrania no podía ingresar a la Unión Europea hasta que no finalizara, ¿no?, esta guerra. La guerra continúa, no hay todavía miras de que esto termine. ¿Qué fue lo que cambió como para que ahora se hable de que Ucrania pueda ingresar próximamente a la Unión Europea? La pregunta que te hace Majo desde el piso tiene que ver con que muchas veces se decía que no iba a poder ingresar Ucrania a la Unión Europea hasta tanto la guerra no finalice. Sin embargo, la guerra continúa y ahora esto es una posibilidad. ¿Qué cambió para que esto ocurra ahora? Es una pregunta complicada. Hay políticos en la Unión Europea mismos que dicen que Ucrania debe entrar antes, siguiendo la guerra, con la guerra abierta. Sí, muchos dicen que no. Yo personalmente creo que Ucrania debe finalizar la guerra con un final lógico, según la fórmula de paz de Volodymyr Zelensky, del presidente, con territorio desocupado, con la frontera segura, con una Rusia con diálogo con Rusia, y después entrar a la Unión Europea. Por eso va a ser más fácil y más lógico para muchos miembros. Pero igual que antes de la entrada, Ucrania podrá disfrutar algunos beneficios, es como comercio libre, es circulación de ciudadanos en la frontera, alguna apertura de varios mecanismos que tiene ahora la Unión Europea adentro. Así que como país candidato vamos a disfrutar más herramientas de cooperación, pero sin una membresía total. Bien, Brian, bueno, te agradecemos a vos este contacto y también con Alexander Slivchuk, también las palabras de él como esclareciendo un poco la situación entonces de Ucrania y como vos también venías actualizando, que al parecer próximamente, bueno, finalmente ingresaría, ¿no?, a la Unión Europea después de algún que otro diálogo que termina allí, hay que resolver. Te agradecemos, esperamos hablar nuevamente con vos próximamente. Gracias. Así será, un fuerte abrazo.